Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Primera semana del mes de octubre. Y bueno, vamos a empezar como siempre con el calendario económico. Es una semana que, como es la primera de mes, sabéis que el viernes tenemos el informe de empleo de Estados Unidos. Muy importante, pero antes tenemos más cositas. Pues por ejemplo, vamos a tener todos los PMIs. Muchos PMIs tenemos por aquí. Y en la jornada de por la tarde, pues lo mismo, pero mucha más tranquilidad, ¿vale? Aquí habla Powell. Lo que no sabemos es si hablará de política monetaria o será la típica reunión que tienen, pues, de las 1.000 millones de reuniones que tiene. El martes tenemos decisión de tipos del Banco de Australia, de la Reserva del Banco de Australia, ¿vale? Evidentemente, nosotros no la vamos a operar muy temprano. Pero que sepáis que, oye, el dólar australiano puede verse afectado y mucho por comentarios, por subida, por bajada. Evidentemente no creo bajada. Yo creo que si hay aquí una decisión diferente para mantener, evidentemente tiene que ser subida, ¿vale? Pero no lo tengo tan claro. Yo creo que ya se quedó claro que los bancos centrales pues iban a mantener, ¿no? Parece ser que todos se pusieron de acuerdo e iban a mantener tipos a ver cómo se desarrolla esta situación económica de tipos bastante altos en comparación con los que hemos tenido hace años, ¿vale? Recordad que eran cero y que desde luego no aportaban nada a la economía, todo lo contrario. El miércoles, lo mismo pero Nueva Zelanda, ¿vale? Más PMIs y demás. El cambio de empleo no agrícola, el ADP, que es un proxy a los non-farm payrolls. Vamos a ver qué pasa. También los PMIs. Pedidos de fábrica y tal. Bueno, esto no es tan importante, pero los PMIs pues, pueden un poquito mover el mercado, ¿vale? Pero, como sabéis, el día importante es el viernes con el informe de empleo de Estados Unidos. Aquí más PMIs, es la semana de los PMIs, que es esta, ¿vale? Miembros del FOMC hablando, pero bueno, salvo que digan algo excesivamente agresivo, pues miembros del FOMC pues no suelen mover mucho el mercado, porque el que realmente lo mueve, evidentemente, es Powell, ¿vale? Y luego el viernes, aquí estamos, vamos a ver, aquí. De vital importancia son los ingresos medios, porque este es el detonante de la inflación, ¿vale? Creo que cada vez va a cobrar más importancia las nóminas no agrícolas, ¿no? Porque hemos llegado a un punto en el que ya llevamos con tipos altos varios meses y evidentemente eso tiene que afectar al mercado laboral. Entonces, creo que los ojos de los traders se van a centrar también en este dato. Antes era evidente que se centraban mucho más en estos. ¿Por qué? Porque estos son los componentes de la inflación. ¿Por qué? Porque si se incrementan los ingresos, el salario, evidentemente en una economía de consumo se va a consumir más. Si se consume más, evidentemente la inflación sube, ¿no? Pues por eso antes se centraba mucho más en esto, manteniendo ese mercado laboral muy potente y muy estable. Pero ahora que llevamos varios meses con los tipos bastante altos, yo creo que ya los inversores y los traders se van a centrar un poquito más a ver qué pasa con este número, porque como de repente te saca imaginaos, un 80K, pues ya los traders y los inversores van a decir, que los tipos están empezando a hacer daño al mercado laboral, ¿no? Así que muy atentos. Este va a ser un informe de empleo bastante interesante, ¿vale? La tasa de desempleo no es lo más importante, que suba, que baje, no es lo más importante, porque como tiene un nominador y un denominador, evidentemente habrá que ver cuál ha sido el causante, ¿no?, de ese incremento o de esa caída. Es mucho más importante un dato fijo de empleo, número de empleos y del crecimiento de los salarios, ¿vale? Así que muy atentos el viernes a los non-farm payrolls. Este viernes también coincide con el informe de empleo de Canadá. Por ello, operar en el dólar CAD suele resultar un poquito más difícil, porque tienes datos por un lado y por el otro.
¿no? Así que mucho cuidado con esa operativa. Y poco más. Esta semana, 2 bancos centrales, informe de empleo, PMIs y poco más. Vamos a noticia importante que quería comentar. Esto. El Banco Mundial rebaja al 4,4 el crecimiento de China de 2024. Si bien es cierto que estas instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son muy malas haciendo proyecciones, son muy malas. Probablemente porque no quieran alarmar a la gente en caso de que tengan datos muy negativos. Pero sí que es cierto que siempre que fallan más que una escopeta ferias. Siempre. Nunca acertaron y cuando hubo un momento en el que deberían de estar ahí para decir, oye, que la economía, en el caso, me estoy hablando del caso de 2009-2012, que las economías van a la mierda, pues no. Siempre estaban como, bueno, puede haber una recesión, tal, pero nunca con esa determinación que tiene que tener un analista de datos, ¿no? Porque el analista de datos, si los datos son pésimos, lo que ve lo tiene que anunciar, más que nada para prepararse, ¿no? Pero bueno, probablemente por esa situación de no querer alarmar, ¿vale? Pero son muy malos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el Banco Mundial rebaja al 4,4 el crecimiento de China del 4,8, ¿qué pasa? ¿Que a lo mejor la situación es peor de lo que pensamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Yo, con todos los que me preguntáis y demás, yo digo que China puede ser esa bomba nuclear que cuando pete puede arrastrar a todo el mercado. ¿Por qué? Porque recordad que están en medio de una crisis inmobiliaria que ya lleva un año, que nadie sabe absolutamente casi nada de ella, pero que Evergrande está, vamos, en cenizas. La crisis inmobiliaria suele afectar mucho al sistema bancario. ¿Por qué? Porque evidentemente la mayoría de los préstamos son hipotecas de los activos, que si los activos no valen nada, el préstamo es impagable, ¿no? Y los bancos pierden la mayoría de su dinero. Y en un mundo en el que todos los bancos están interconectados, pues podríamos ver una situación como la de 2009, que un banco europeo quiebra o está pasando dificultades y sin saber por qué, bancos en India están petados, o bancos en Indonesia, o en Corea, ¿no? O sea, al estar todo, al ser como un reloj en el que todas las piezas tienen que funcionar bien, ese es el sistema financiero mundial, al final de cabo. Si falla una pieza, va a afectar a las demás, pero no sabemos en qué medida, ¿no? Entonces, ese es mi temor, que de la noche al día veamos que algún fondo haya petado, que veamos que algún banco esté pasando dificultades porque no recibe los pagos que tiene que recibir, porque sin saber por qué tenía deuda china o todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cautos con estas noticias. Y lo dicho, teniendo en cuenta que estas instituciones siempre tienden a pintar mucho mejor un escenario de que realmente es, ¿no? Así que, cuidado con esta noticia, cuidado con estas rebajas, que 4,4 parece una bestialidad para países desarrollados, para China es el menor crecimiento hace muchísimo tiempo, pero es que a lo mejor este 4,4 en realidad es un -2, porque de China no obtenemos los datos correctos, es muy opaco y nos venden mucho humo, ¿vale? Así que mucho cuidado con lo que está pasando por aquí. Y luego, algunos datos importantes, algunos gráficos importantes. El eurodólar. Estamos cerca del 1,05, relativamente cerca. Teníamos antes el soporte aquí, ¿vale? Pero como el mercado ya estaba frenando antes, hemos decidido mover aquí, ¿vale? Buscamos un rechazo de esta área que, coincide casi con el 1,05 y que tenemos que estar pues muy, muy atentos, ¿vale? Tenemos que estar muy atentos porque el 1,05 creo que va a ser un soporte bastante fuerte de romper. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay después del 1,05? Es decir, el próximo nivel importante después del 1,05, la paridad. Y la paridad es brutal, ¿vale? Para el eurodólar.
Entonces yo creo que el 1,05 va a ser el primer cortafuegos y puede desarrollar pues un movimiento alcista. Es más, si no recibimos noticias muy hawkish, como suele decir, para el dólar, probablemente pues a lo mejor te genere un rechazo en 1,05, 1,07 y medio o por ahí, ¿no? Con cierta tendencia. Así que hay que tener eso en la cabeza, ¿vale? Y sobre todo, seguimos hablando del petróleo. Un petróleo por encima del barril, por encima de los $90, pues no va a poner las cosas fáciles para los bancos centrales para controlar mucho más la inflación, ¿vale? Al fin y al cabo la energía es muy importante. Y aunque haya cierta volatilidad, y a lo mejor mañana pues lo veamos por debajo del 88 o lo que sea, un barril por encima de los 90 está presionando a la inflación para el lado alcista. Y si los bancos centrales quieren controlar la inflación, este es un principal problema que pueden tener, ¿no? Que pensaban que a lo mejor el 75% del camino ya estaba hecho, pues oye, ahora se están encontrando con que la energía pues está bastante cara y que por consiguiente a lo mejor el reducir esas décimas que cada vez cuesta más, pues va a costar cada vez más y más si se mantienen estos precios, ¿vale? Nosotros buscamos el 90 y vamos a ver si puede haber un rechazo. Vamos a ver si puede haber un rechazo que desde luego que nos lleve pues a lo mejor a esta segunda resistencia, ¿vale? A los 93. Porque aunque aquí haya sido muy choppy ese 90, pues bueno, siempre suele pasar, bueno, no siempre, la mayoría de las veces suele pasar que aunque el nivel haya sido muy choppy anteriormente, basta que vuelva una vez para que genere un movimiento de rechazo brutal, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Pero desde luego que el nivel 90 es muy importante, ¿vale? Así que lo dicho, tenemos dos bancos centrales, Australia y Nueva Zelanda, tenemos las non-farm el informe de empleo de Estados Unidos el viernes, multitud de PMIs, hay que estar muy atentos y desde luego que probablemente tengamos alguna buena oportunidad a sacar dinero del mercado. Así que tengáis una muy buena semana de trading.